vamos a empezar la clase de hoy, que son los ángulos verticales, ¿ya? Cuando hablamos de ángulos verticales, presten mucha atención, este tema lo van a llevar desde de primero hasta quinto y secundaria, y en su pre-universitario también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ángulos verticales, jóvenes, tenemos que tener presente dos puntitos acá. El ángulo de elevación y el ángulo de depresión, ¿ya? Cuando hablamos de ángulo de elevación, jóvenes, es cuando el sujeto, la persona o el observador se encuentra en el, vamos a llamarlo así, se encuentra en el piso, ¿no? Y observa, por ejemplo, un objeto hacia arriba. Entonces, si el observador está observando, ¿no?, un objeto en la azotea de un edificio, entonces, ¿qué cosa se va a formar? Se va a formar una línea visual, ¿verdad? Ahora, esa línea visual con la línea horizontal, ¿verdad? Con la línea horizontal, a esa abertura se le llama ángulo de elevación. Acá tenemos un gráfico, ¿no? Tenemos una persona, acá un sujeto, ¿no? Que está en ¿dónde? Está en el nivel del piso, ¿verdad? En el nivel del suelo. Entonces, ¿qué observa? Está observando la bandera, por decir, la parte superior de la bandera que se encuentra en la azotea de un edificio. Entonces, ¿qué observamos acá? ¿Qué observa acá? El observador observa una bandera, la parte superior de la bandera. Ahí está. Entonces, no te olvides que a esto de aquí se le llama la línea visual. La línea visual. Ahora, para que exista ángulo, obviamente tiene que ver acá una línea horizontal. Miren, acá. Ajá, ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, línea visual y aquí una línea horizontal. Acá le voy a colocar línea horizontal. Jovencitos, a esta abertura, que yo lo voy a llamar un ángulo alfa, se le llama ángulo de elevación. Entonces, por acá yo digo, ¿no? Alfa se le llama ángulo de elevación. ¿Ya? Ángulo de elevación. No te olvides, el ángulo de elevación está formado por la línea visual y por la línea horizontal. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, la línea horizontal con esta línea del suelo son paralelas. Son dos rectas que nunca se van a chocar. ¿Me dejo entender? Ya está. Muy bien. Y no te olvides que aquí estamos formando ángulo de 90 grados. Sin embargo, el ángulo de depresión, por acá voy por el punto B, el ángulo de depresión es cuando el observador se encuentra arriba. Por ejemplo, aquí estoy dibujando, ¿no?, a una personita, un muñeco maya, que se observa, ¿qué está observando? Está en una planta, está en la parte superior de algo, ¿no? ¿Te das cuenta? Está observando, por ejemplo, una piedra. Entonces, por acá tenemos la línea visual, ¿verdad? Ahí tenemos la línea visual. Pero para que exista ángulo, tiene que ver bastante con la línea visual y la línea horizontal. Entonces, la línea horizontal, ¿no? Ya saben que es una paralela a quién. Esta línea horizontal siempre va a ser quién. ¿Paralela a quién? Paralela a la línea del piso, del suelo. La línea horizontal es paralela con la línea del suelo. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí hay un ángulo que yo lo voy a llamar θ. Profesor, no se puede ver muy bien. Ya, ahorita no se puede ver bien. A ver, solo hay que esperar cuando sube. Sí. Mismo, Mañana se profesor, sube ya. profesor, mejor hay que esperar cuando usted suba el video y en YouTube hay una opción que se le mejora la calidad ahí. Ya. Sí, mañana yo subo el video. Ahora en la tarde lo voy a ir, a la noche lo edito y mañana en la Profesor, mañana. mejor explique su clase y yo voy a hacer eso
Solo le mejora la calidad para verlo mejor, Ya, nada más. ok. Ya, ok. Profesor, lo que no entendamos, ya lo va a explicar en el video, seguro. Sí, claro. Pero voy a tratar Ya, pues, voy a profesor, yo tratar, le mejoro la calidad del video y ya. sí, eso es lo que va a Bueno. pasar, ¿ya? Ya está. Muy bien. A ver, continuamos entonces, jóvenes. Mira, ya. Entonces, a esta abertura entre la línea, esto se llama línea visual, la línea visual, y acá tenemos la línea horizontal. A esa abertura, que es el ángulo teta, se le llama ángulo de depresión. Ángulo de depresión. Muy bien. A ver, vamos a ver si me han entendido por acá. ¿Ya? La pregunta número 1. Vamos a ver. Bien. A ver. Tenemos por acá un ejercicio aplicativo. ¿Ya? Dice, según el gráfico, ¿no? Indicar verdadero o falso. ¿Ya? A ver. Vamos a ver por acá. Miren. Según el gráfico, ¿no? Por acá tenemos el punto A. Por acá tenemos el puntito B. Por acá tenemos el puntito C. ¿Ya? Este ángulo es igual a 20 grados. Este ángulo es igual a 40 grados. ¿Ya? ¿Está bien? Estos son ángulos de 90 grados. Muy bien. Dice indicar verdadero o falso. Indicar verdadero o falso. Muy bien. A ver. Vamos a ver por acá el primer enunciado. El primer enunciado. ¿Qué dice el primer enunciado? Desde A se observa a C. Desde A se observa a C con un ángulo de depresión de 20. ¿Qué dicen ustedes? Ajá. Mira, dice, desde A se observa C. Desde el punto A se observa el punto C con un ángulo de depresión de 20 grados. ¿Ya? Con un ángulo de depresión de 20 grados. Chicos, si ese ángulo vale 20, es obvio decir que este ángulo también tiene que ser 20. ¿Ya? Está claro decir que ese ángulo también vale 20. Muy bien. Entonces, el ángulo de depresión está formado por quién? Por la línea horizontal y la línea visual. ¿Ya? Entonces, este señor va a ser verdad, verdadero. ¿Está bien? Sí, es un ángulo de depresión. Vamos a leer a continuación el enunciado B. ¿Qué dice el enunciado B? O el segundo enunciado. Desde B se observa a A. Desde B se observa a A. Con un ángulo de depresión de 40. Yo digo que es falso. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, ¿por qué es falso? ¿Por qué? Porque para que exista el ángulo de depresión, porque aquí yo digo el ángulo de depresión, tiene que existir ¿qué cosa? Una línea horizontal. Y ese ángulo es igual a 50, ya que 40 más 50 me da 90. Pues. Entonces, desde B se observa a A con un ángulo de 50, pero acá dice desde B se observa a A con un ángulo de depresión de 40. Entonces, el enunciado segundo, el segundo enunciado, tiene que ser falso. ¿Ya? Falso. Vamos a continuar con el enunciado 3. Con el enunciado 3. Desde A se observa a B. Desde A se observa a B con un ángulo de elevación de 50. A ver, mira, dice que desde A
se observa B, desde A se observa B con un ángulo de elevación de 50. Y es cierto, si este señor vale 50, es obvio decir que también este vale 50. Entonces es cierto, desde A se observa B, línea visual, línea horizontal. A esa abertura, ¿no? A esta pequeña abertura, ¿no? Es 50. Entonces también es verdad, verdadero. ¿Ya? Muy bien. Vamos a esperar, jóvenes. A ver, vamos a ver acá los chats. ¿Qué dicen? Ya. A ver, presten bastante atención, ¿ya? Por favor. Vamos a ver la pregunta. Vamos a ver la pregunta número 2. ¿Ya? La pregunta 2. ¿Qué dice la pregunta 2? A ver. En la pregunta 2, por acá dice la pregunta 2. Hallar la altura del árbol. Ojo, dice, hallar la altura, haya la altura del árbol. Haya la altura del árbol, ¿ya? ¿Dónde? A ver. ¿Dónde? El ángulo, a ver, dice, el ángulo, donde el ángulo de depresión, donde el ángulo de depresión del punto A es beta. ¿Ya? Muy bien. A ver. Por acá. Por acá tengo un árbol. ¿Ya? Por acá tengo un árbol. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Por ahí tengo un árbol. A ver. Por acá tengo un puntito A. ¿Ya? Un puntito A. Muy bien. La distancia de. Aquí tengo la distancia de. ¿Ya? Muy bien. A ver. A ver, a ver. Por acá. ¿Qué dice? Hay a la altura del árbol, donde el ángulo de depresión del punto A es beta. A ver, el ángulo de depresión está formada, no tiene que estar arriba, ¿verdad? El ángulo de depresión tiene que estar arriba. Pero está formada por la línea horizontal y la línea visual. ¿Cuánto vale el ángulo de depresión? Beta. Listo. ¿Qué me están pidiendo a mí? Me están pidiendo haya la altura del árbol. Esa parte. ¿Ya? Esa parte que yo lo puedo llamar H. No te olvides, H representa la altura del árbol. ¿Ya? Muy bien. H representa la altura del árbol. A ver, jóvenes, ¿cómo puedo calcular H? Ya que si este ángulo vale beta, ojo, si este ángulo vale beta, es obvio decir que este ángulo también tiene que ser beta, ¿no? Porque estas dos rectas, la línea horizontal con la línea del piso, son dos rectas paralelas. Entonces, en geometría han estudiado, ¿no?, que estos ángulos son alternos internos, ¿no? ¿Te das cuenta? Son alternos internos. Si te vale beta, este señor también será beta. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, fíjate bien. A ver, ¿qué puedo utilizar aquí? El seno, el coseno, la tangente, la cotangente. ¿Qué dicen ustedes? Puedo utilizar la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente es opuesto, porque eso es lo que yo quiero, H, opuesto. ¿Y qué cosa tengo? Tengo el cateto adyacente. Entonces, yo puedo utilizar acá la tangente. ¿La tangente de quién? Del ángulo beta.
Repito, ¿por qué puedo utilizar tangente? Porque solamente tengo cateto opuesto, ¿no? Y acá, ¿o qué deseo yo? Yo deseo el cateto opuesto. ¿Y qué cosa tengo? Tengo el cateto adyacente. No puedo utilizar mi seno, ¿no? Porque el seno es opuesto entre hipotenusa. No se sabe nada de la hipotenusa. Solamente la tangente, ¿ya? A ver, tangente del ángulo beta es H. ¿Entre quién? Entre D. Como yo deseo calcular H, la altura del árbol, entonces digo, no, H es igual. Este D que está dividiendo pasa multiplicando, ¿no? ¿Cómo quedaría? D multiplicado por la tangente del ángulo D. Ya está. Esta sería la respuesta a esa pregunta. ¿Ya? ¿Cuál es? A ver, por acá tenemos la A. Ya está. Veamos la pregunta 3. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. La pregunta 3. Claro, lo que mi Profesor, yo voy a clase... esperar, profesor, yo voy a Sí, esperar que suba el video. ya dijo ya. Ok. Profesor, ¿De ¿cuál acuerdo? era la Pero respuesta en la subir, 2? profesor, porque la verdad no se ve nada. Sí, ¿No se profesor. ve nada? No, Sí, nada profesor. de nada, profesor, no Sí, se pues ve. no se ve Pero, nada, nada. No, No profesor, veo no se ve nada. nada. Profesor, yo voy a Solo esperar Fue que oscuro. suba rojo. el video. Ya, a ver. Oye, no. Se veía No, bien. profesor, se veía bien. Sí. Silencio. Profesor, yo sí voy a ver el video mejor. Ahora, Como No, todavía se ve borroso. se borroso. Solo mueve la cámara un ratito. Seguro es la cámara. Porque como un ratito se le veía Ajá. bien. No, Ah, ahí. amigo, no se ve, no se ve. yo un Amigo, hay poquito. Ahí oportunidad, hay está, oportunidad. ahí está. Se ve un poco mejor. No, volvió otra vez. Ajá. No, si es por internet, sí se ve bien con la cámara. Es el Sería internet. internet. Sí, sí es el Internet creo que es. internet. No la cámara. Sí, Doble profesor, cámara. ese internet. No, No entiendo pero Que es nada. muy bajo. el internet, profesor, está bien. No, pero a Está, veces se pone bajo, a veces se Sí, pone bajo. sí. no, Sí, se pone a bajo. mí me sale que el internet, profesor, Ajá, está ahí sale, pero a veces se pone bajo. Sí, cuando se pone blanquito significa que está bien en internet. Ajá, después se pone amarillo y después rojo. Sí, ahorita está blanco. Pero no se ve nada, no entiendo. sí, se ve. Yo también no se ve casi nada. No se ve nada. Yo apenas veo un poquito. ahora sí. Mm, Profesor, Yo voy a Está esperar el arreglado. no, video. profesor, si no solo trabaje con 3. O Está profesor, no, 144p. Ya. Ahora sí piensa está bien, ¿no? Todavía. Todavía. Sí, profesor, profesor, si es por el Sigue internet. ahí. uy, Sí, sí, sí. Ahora sí. se puso Entonces rojo vamos a la dividir barra. la pizarra en Ahí 6 está, ahí pedazos. está, profesor, ahorita. Se puso rojo. Ya. Sí, ahora sí se puso rojo. Primera parte. La primera parte puedo borrar. Sí, profesor. Profesor, ¿qué dice tangente de B es igual a? A ver, tangente de beta es igual a H sobre D. Tangente del ángulo beta es igual a H dividido entre D. ¿Ya? Vamos a continuar, jóvenes, con la pregunta número 3. A ver, la pregunta 3. Bien, ¿qué dice la pregunta 3?
Veamos ya la pregunta 3. Profesor, si coge con 2 niños nada más. O ya con la tercera. Bien. A ver, jóvenes, la pregunta número 3 dice, hay a la distancia, ojo, dice la 3, hay a la distancia entre el joven y el poste. Halle la distancia que existe entre el joven y el poste. Hay la distancia que existe entre el joven y el poste. Donde el ángulo de elevación del joven es 37 grados. Es 37 grados. ¿Ya? Muy bien. A ver, por acá. Por acá tenemos un joven, un niño, ¿no? Un niño, ¿ya? Por acá tenemos el poste. Profesor, ¿cuándo va a subir el video? Mañana en la noche, hijo, mañana en la noche, ¿ya? Por favor, me espera porque es un poquito complicado cortarlo, editarlo y subirlo. A veces la red está mala, a veces la señal. Mañana en la noche ya está. ¿Ya? Voy a tratar de hacerlo hoy día, ¿ya? A ver, por acá, miren. 2 metros. ¿Ya? La altura de esta persona es igual a 2 metros. Dice, hay a la distancia entre el joven y el poste. ¿Ya? El ángulo de elevación del joven es de 37 grados. Ya está. Muy bien. Mira, y tenemos por acá, jovencitos, tenemos por acá de que el poste es igual a 8 metros. Este poste, su altura del poste es de 8 metros. ¿Ya? Muy bien. Es obvio decir que este es un ángulo de 90 grados, ¿no? Acá también un ángulo de 90 grados. ¿Está bien? Muy bien. Fíjate bien. Si la persona es 2 metros, si la persona está en 2 metros, entonces tenemos una parte del poste que también es igual a ¿cuánto? También es igual a 2 metros. Entonces, esta parte del poste, obviamente tiene que ser ¿cuánto? 6. 6 más 2 es igual a 8. ¿Ya está? ¿Me dejo entender? Ya está. No te olvides, este de acá es 8 metros. Toda la altura del poste es 8 metros. Seguidamente, me piden a mí la distancia entre el joven y el poste. La distancia que está entre el joven y el poste. Me piden esta distancia, ¿verdad? Esta distancia. ¿Ya? Ya. Entonces, mira, ¿qué sucede? Gracias al triángulo de 37, 90 y acá 53, el triángulo de 37 con 53, ¿no? Este triángulo canónico, ya ustedes lo conocen, ¿verdad? ¿Cómo era aquí? A ver, por acá, 37, 90 y 53. El famoso 3, 4, 5. Después le colocas la constante simplemente, ¿ya? El que está al frente de 37, ¿cuánto debe ser? Debe ser 3 por algo. El que está al frente de 53, ¿cuánto debe ser? 4 por algo. ¿Verdad? Entonces, ese algo tiene que ser obligatoriamente 2.
porque 3 por 2 es igual a 6. Como ese algo vale, esa constante K vale 2, entonces se reparte nada más. Muy bien. Entonces la distancia entre el joven y el poste, ¿cuánto es? Es de 8 metros, ¿no? Entonces la respuesta sería, ¿no? De 8 metros. Esa es la respuesta, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Ahí está la pregunta número 3. Muy bien. A ver, rapidito, por favor. Profesor, se me había salido la reunión por problemas de internet y cuando volví a entrar lo veía, pero ya no. Ya no es. Ya. A ver. Profesor, mañana lo vas a subir el video, ¿no? Sí, sí, mañana tengo que subir el hijo, ¿ya? Mañana vamos a subir el video. Ah, ya, profesor, A ver. tampoco no le ve bien. Vamos a ver la pregunta número 4, ¿ya? A ver, la pregunta número 2, es similar a la pregunta 3 que estamos desarrollando en clase, ¿ya? ¿Te das cuenta? De tu actividad domiciliaria. La pregunta, fíjate bien. Profesor, Sí, profesor, hay ejercicios repetidos en la actividad. Hay como 3 o 2 ahí. claro, claro, claro. Sí, ¿ya? Pero fíjate bien en la pregunta 2, hemos cambiado de cantidad. La altura del poste en la pregunta 3 es de 8 Profesor, metros. Sin embargo, en tu actividad, en la pregunta 2 es de 11 metros. Tienes que tener cuidado porque hemos cambiado ahí la cantidad, ¿ya? ¿Está bien? Ya, Fíjate bien. profesor. Ya. Claro que es similar, ¿no? Es similar. Muy bien. A ver, pregunta número 4, ¿ya? Pregunta 4. Veamos la pregunta 4. Dice, haya la altura h del poste. Haya la altura h del poste. ¿Ya? Haya altura h del poste. ¿Dónde? Estoy colocando todo el enunciado, ¿ya? Donde, aquí hay un puntito, el ángulo de elevación donde el ángulo de elevación del punto A es 53. Por acá dice, el ángulo de depresión, del punto A es 37 medios. ¿Ya? Muy bien. Vamos a dibujarlo por acá, ¿ya? Veamos. Se congeló. Aquí hay que recordar los triángulos notables, ¿ya? Los triángulos notables aquí es muy importante tener que recordarlos. A ver, veamos por acá. Por acá tenemos el punto A. ¿Ya está? Tenemos esta distancia entre el joven, ¿no? Y el poste. ¿Cuánto es esa distancia? De 6 metros. ¿Ya?
Entonces solamente le voy a colocar 6, la cantidad nomás, ¿no? No la unidad de longitud. 6 metros. 6 nomás vamos a colocar, ¿ya? Este de acá es un ángulo de 90 grados. ¿Qué hice por acá? A ver, este es el punto A. El ángulo de elevación del punto A, el ángulo de elevación, jovencito, este ángulo, ¿cuánto tiene que medir? 53. Ahí está clarito, ¿ah? Ahora dice, el ángulo de depresión del punto A es 37 medios. Del punto A, entonces aquí miren, este ángulo de depresión del punto A de depresión significa, ¿no?, que está mirando hacia abajo. Entonces, a esta altura, ¿cuánto es? 37 medios. ¿Ya? Muy bien. Hay a la altura del poste. Mira, qué bonito. Bonito problema, mira. Esto de me están pidiendo toda la altura del poste. ¿Ya? A ver, chicos. H lo voy a poner. La altura del poste llamada H. Miren, chicos. Ustedes ya saben el triángulo notable de 37 con 53. Por acá, miren. Ojito por acá. Ojo. ¿Ya? El triángulo de 37, 90 y 53. El famosísimo 3, 4, 5. ¿Ya? Muy bien. También ustedes conocen el triángulo rectángulo de 37 medios. Mira, porque esta clase está explicada ya, 37 medios, y por acá es 143 medios. ¿Se recuerdan que les expliqué esto de aquí? Sí, ¿no? Entonces, el triángulo de 37 medios, el que se opone a 37 medios, es la unidad. Y el que está al frente de 153 medios es 3. Y el que se opone a 90 es la raíz cuadrada de 10, por teorema de Pitágoras, ¿no? Muy bien. Ahora, fíjate bien, fíjate lo que voy a hacer acá. ¿Ya? Si esta distancia es igual a 6, entonces esta distancia es la misma desde A hasta el poste, ¿verdad? Entonces esta distancia también tiene que ser 6. 6. Ahora, mira, en este triangulito, mira. Ya, en este triangulito, ya tengo prácticamente esta parte del poste. Esta parte del poste. Ya lo tengo ya. ¿Por qué? Porque en un triángulo de 53 y por acá 37, el que mida 37, ¿cuánto es el que mida 37? Es 3 por quién? Por K. El que mida 53 es 4 por quién? Por K. Rápidamente el alumno ya sabe cuánto vale la constante, ¿sí? ¿Ya? Esa constante, ¿cuánto tiene que hacer? 2. 3 por 2 me da 6. Entonces, esa constante se reparte nada más para este lado. 4 por 2 es igual a 8. Ya se sabe la distancia, esta pequeña distancia del poste. Seguidamente, nos falta esta distancia, ¿no? Esta distancia del poste para encontrar la altura del poste. Ya. Miren, fíjate bien. Tenemos ahora un triángulo de 37 medios. ¿Ya? Lo voy a sacar por acá, ¿qué te parece? 12 sale. ¿Vale 12? Ya. Muy bien. Y yo lo estoy haciendo lento, ¿no? 12. Ya. Muy bien. Sale 12. Medios. El que mira 37 medios, ¿cuánto es 1? El que mira 37 medios es 1. Y el que mira al otro ángulo agudo es ¿cuánto? Es 3. Pero este de acá es 3. ¿Por cuánto? Por 2, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuánto dice que sale? 12. 12. 12, A ver, profesor. ajá. Ya. Entonces acá, claro. A Profesor, ver, acá sería 37 medios, ¿no? 1, acá sería 3. Pero acá, ¿cuánto mide esta distancia? 6, ¿verdad? 6. ¿Por cuánto? Por 2, ¿verdad? Acá es 1 por 2. Entonces, ¿esta distancia cuánto vale? 2, ¿no? No Bien. vale 2. ¿Cuánto vale esta distancia? 2. Entonces, la altura del Pero. poste, la altura del poste, de 10, ¿no? ¿Sí o no? La altura del poste, ¿cuánto es? 8 más 2. Entonces, la altura
del poste llamada H es igual a ¿cuánto? A 8 más 2 es igual a 10. 10 metros. ¿Ya? 10 metros. Muy bien. Muy bien, jóvenes. A Profesor, ver, una pregunta parecida a la pregunta Profesor. de 3 de tu actividad domiciliaria, ¿ya? profesor. Sí. Ustedes en el chat que están, Sí, están profesor, participando. profesor, si en caso Ah, ya, no claro. estoy es porque se me, profesor, si en caso no estoy es porque se me ha ido el internet. Sí, está bien. Yo también estaba participando en el chat, estaba diciendo 10, 10. Ya, sí, Profesor, tome lista. Ahí han participado. ya, ok. Profesor, tome lista, hasta que se me va el internet. De repente se me va. Ya, muy bien, Nicolás. Sale bien, Profesor, yo Nicolás. también le dije en el chat. Profesor, yo también participé en la anterior. Sí, profesor, yo también participé. Ya. Ahí Yo están también, profesor. ahí están los que participaron. Sí, ya está ya. Profesor, yo también. Ok, voy a tomar nota, ¿ya? A ver, vamos a continuar, jóvenes, con la pregunta número 5, ¿ya? Por otra parte. Vamos a ver la pregunta 5. Eso lo va a poner en la descripción, ¿no? De la clase, ¿no? Sí. Ya, profesor. A ver, la pregunta número 5, ¿ya? Veamos la pregunta 5. Dice, desde la parte alta de un muro de 8 metros de altura, se observan las partes alta y baja de un edificio, con un ángulo de elevación y de presión de 37 y 45 grados respectivamente. Calcula la altura del edificio. Jóvenes, la pregunta 5 es parecida a la 4. ¿Por qué? Porque aquí me están dando ángulo de elevación y ángulo de depresión. ¿Ya? Mira, ojo, chicos, en la pregunta 5, ustedes todos tienen su hoja a la mano, o pueden, o quizás ya lo descargaron todavía, sino para escribirlo en la pizarra. A ver, vamos a ver ya, la pregunta número 5. Voy a escribirlo en la pizarra, ¿ya? A ver, ¿qué dice la pregunta 5? Desde la parte alta de un muro, de la parte alta de un muro de 8 metros, de altura, de 8 metros de altura, se observa las partes Amigo, alta y Sergio, baja, Sí. Sí, amigo, ¿estás pasa. Silencio. copiando? alta y baja de un edificio. No, estoy poniendo la respuesta. No. Ah, ya. Yo cuando subo el video, Con Tienen ángulo, un silencio, por favor. Profesor, ¿puede poner el triangulito de 37,45? Quiero resolverla, no me acuerdo. ya, ahorita lo hacemos. el de 37, Profesor, pues el de 7 y 45 son separados, porque no hay ningún ángulo que diga así. Claro. Creo que 37 es elevación. 45. El de 37 es de raíz Dime cuadrada de sus... 2. 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. ¿En serio? No, Ya, calcula Como el 3K. la altura Ya no sé, ahí por eso lo voy a poner. del edificio. Ya, ¿a quién le salió? A ver, miren por acá. Vamos a ver por acá, Jorge. Ya dice, desde la parte alta de un muro. Ojo, primero lo que hay que hacer es dibujar un muro. ¿Ya? Vamos a dibujar por acá un muro.
Listo, por acá vamos a dibujar un muro, ¿ya? Y además del muro, tenemos que ver por acá también el edificio. ¿Ya? Por acá el edificio. Ya. Por acá tenemos el edificio, ¿ya? Y 6 metros. Fíjense, desde la parte alta de un muro de 8 metros, ¿cuánto mide el muro? Chicos, ¿cuánto mide el muro? 8 metros. 8 metros. Ya está. Este murito mide 8 metros. ¿Ya? Entonces, aquí le voy a colocar lo que mide 8 metros. ¿Ya está? Dice, desde la parte alta de un muro de 8 metros de altura, se observa la parte alta y baja de un edificio. Chicos, de aquí, desde la parte alta, se observa la parte alta y la parte baja, o sea, la base del edificio. Ahí está, ¿ves? La parte alta y la parte baja de un edificio. Con ángulo de elevación y depresión de 37 y 45. Con ángulo de elevación. Para que exista el ángulo de elevación, tienes que hacer obligatoriamente también tu línea horizontal. Entonces, la línea horizontal, con este ángulo con esta línea visual, este se llama ángulo de elevación. ¿Cuánto es el ángulo de elevación? De 37 grados. Muy bien. Y el ángulo de depresión, este ángulo, tiene que ser ¿cuánto? De 45 grados, de 45 grados respectivamente. Calcular la altura del edificio. Ya está. Me están pidiendo calcular cuánto vale todo este edificio. Pero ya tienes una pequeña parte. La altura del edificio la voy a colocar H, ya como lo estamos haciendo. Ya. Chicos, si el muro es de 8 metros, es obvio decir que ya tienes una parte del edificio, ¿no? Si esta vale 8, esta parte vale 8, entonces aquí esta distancia también será 8. Ya conoces una parte del edificio, 8 metros. ¿Ya? 8 metros. Mira qué bonito. Ahora, mira, en este triángulo, ¿qué tipo de triángulo es? Un triángulo rectángulo de 45, 90 y 45 también tiene que ser acá. Entonces, es obvio decir que los catetos tienen que ser iguales. Mira, en un triángulo por acá, no te olvides, en un triángulo de 45, 90, por acá 45. Estos catetos tienen que ser obligatoriamente iguales, porque los ángulos son iguales. Entonces, si te vale L, el de aquí también vale L. Los catetos son iguales, ¿ya? O sea, si este cateto vale 8, entonces este también, ¿cuánto tiene que ser? 8. ¿Ya está? Ahora me paso ¿a dónde? ¿Me voy a dónde? Al triángulo de arriba, ¿ves? Al triángulo de 37. Por acá está 37. 37, 90. ¿Y el de acá cuánto tiene que ser? 53. Entonces, en un triángulo de 37 con 53, por acá está, mira, 37 con 53, la relación de sus catetos es de 3 a 4. El cateto menor vale 3. A menor ángulo se opone menor lado. Entonces, mira, aquí está el menor ángulo, 37. A menor ángulo se opone menor lado. Entonces, este señor debe ser 3. Y el que se pone a 53, a ver, Profesor. ¿cuánto debe ser? 4. Por el internet. Pero 4, ¿por cuánto para que me dé 8? Por 2, ¿verdad? 4 por 2, porque 4 por 2 es 8. Entonces, ese
Jóvenes, con la pregunta número 6. ¿Ya? Por acá. A ver, dice, un avión en línea recta y horizontal. Profesor, me salió ¿Cuánto 4.500 vale metros. el 4.500 Iba a metros. decir yo. Vamos a ver, 4.500 ya. metros me sale. Ya. Un avión vuela, a ver, un avión, por acá vamos a colocar un avión, ¿no? Bueno, la verdad que para dibujar no soy tan bueno. ¿Ya? Ya, por acá tenemos un avión, ¿ya? Ya, jóvenes, un avión, ya. Ya, por acá dice un avión vuela en línea recta y horizontalmente a una altura de 2.400 metros, ¿ya? Muy bien, a una altura de 2.400 metros. Este avión se encuentra a 2.400 metros, ¿ya? 2.400 metros. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede con este avión? A ver. Desde un punto en tierra es observado con un ángulo de elevación de 53. Ya. Es observado con un ángulo de 53. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede acá? Mira, dice A, calcula la distancia entre dicho punto y el avión. ¿Qué me están pidiendo? ¿La línea qué? ¿La línea visual, sí o no? A ver, repito, ya dice, desde la parte alta, disculpa, dice, un avión vuela en línea recta. Un avión, aquí está volando en qué cosa? En una línea recta, ¿verdad? Está volando en una línea recta, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien. Y horizontalmente, a una altura de 2.400 metros. Desde un punto en tierra es observado con un ángulo de elevación de 53. Desde un punto en tierra, ¿verdad? Es observado con un ángulo de elevación de 53. Pregunta, calcular la distancia entre dicho punto y el avión. ¿Ya está? Todo está listo. 30 y 53, el de acá, ¿cuánto debe ser? 37. El que se pone a 37, que no me interesa a mí esta parte, vale 3K. El que se pone a 53, ¿cuánto vale? 4K. Y esta distancia, esta línea visual, ¿vale cuánto? 5 multiplicado por K. Y eso es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Muy bien. ¿Ese K cuánto tiene que ser? 600, ¿no? Porque 4 por 600 me da ¿cuánto? Me da 2.400. Como ya se sabe cuánto vale ese número invisible, que es 600, lo reparto nada más para todos lados. Ya, listo, se acabó. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería 5 por 600. ¿Cuánto es? 3.000. ¿Verdad? 3.000 metros. Listo. ¿Está bien, no? Muy bien. Sale 3.000, ¿no? Sí, profesor, ahí lo puse en el chat yo y Piero también. Sí, Sí, profesor. sí, Yo está y bien. Piero, Sergio y Piero. Sí, ahí lo Ok. puso ya. Y 3.000, también el 3.000. Y Mesías también también puede ser Gianfranco y Cabezudo. Y Estefano. Pregunta Y número Sebastián. 7. A ver, vamos a hacer la pregunta 7, ¿ya? A ver, la pregunta 7 dice, un observador de 2 metros de estatura, a ver, la pregunta 7, ¿ya? A ver, un observador de 2 metros de estatura, este vale 2 metros. Un observador de 2 metros de estatura está ubicado a 40 metros de una torre, ¿ya? Está ubicado a 40 metros de una torre.
Ya está. Ahí está la torre, ¿no? Listo. A ver, repito la pregunta número 7. Un observador de 2 metros de estatura, ahí está, 2 metros de estatura. Muy bien. Está ubicado a 40 metros de una torre. Está ubicado a 40 metros de una torre. Muy bien. Divisa, a ver, su parte más alta con un ángulo de elevación alfa. Entonces, está divisando la parte más alta con un ángulo de elevación alfa. ¿Listo? Con un ángulo de alfa. Se acerca a 20 metros. A ver. Ya está. Con un ángulo de elevación alfa. Se acerca a 20 metros y el ángulo de elevación ahora es beta. Ya, o sea, esta primera persona se va a acercar ahora a 20 metros. ¿Ya? A ver, esta misma persona se está acercando, no sé cuánto tiempo, cuánto espacio se ha acercado. Se ha acercado 20 metros, ¿verdad? 20 metros. Entonces, si toda esta distancia es igual a 40, es lógico decir que este también, ¿cuánto vale? Este también vale 20, ¿sí? ¿Ya? Pero ahora el nuevo ángulo de elevación ya no es alfa. Ahora, ¿cuánto es el nuevo ángulo de elevación? Ahora es beta, dice, ¿no? Ahora es beta. ¿Ya? Muy bien. Ahora, sabiendo que me dan una condición, que la tangente de alfa más la tangente del ángulo beta es igual a 6 quintos. Es igual a 6 quintos. Calcular la altura de la torre. Me piden a mí cuánto es la altura de la torre. ¿Ya? ¿Qué opinan, chicos? A ver. Mira. Ya. Ya tenemos una parte de la torre. Esta parte de la torre viene a ser una distancia, ¿no? Que es la misma altura del niño o de la persona. Si la altura de la persona vale 2 metros, entonces esta misma persona se acercó. Ya tengo una parte de la torre que también debe ser 2 metros. Ya está. Si aquí te le coloco 20, entonces aquí también ¿cuánto será? 20. Si te vale 20, acá también será 20. ¿Está bien o no? Ya. Ahora mira, esta distancia me falta conocer. Desde aquí, desde la parte superior hasta esta parte. Que yo le voy a colocar X. ¿Ya? Te pregunto, la tangente de alfa, ¿a qué es igual tangente de alfa? Cateto opuesto, que es X, entre el cateto adyacente, que es toda esta parte, que es 40. 20 más 20, 40. Más la tangente del ángulo beta ahora, porque esto de aquí me la dan como dato, condición. La tangente de beta, ¿qué es igual? A X dividido entre 20. Y esta que es igual a 6 quintos. Si el alumno sabe cuánto vale X en la ecuación, ya sabe cuánto es la altura de la torre. Porque la altura de la torre, H, aquí es igual a X más 2. Veamos. Fíjate bien. Mira, aquí. Todo lo puedo colocar como denominador 40, ¿sí o no? Todo lo puedo colocar como denominador 40. Si aquí lo multiplico por 2, ¿no? Ya es 40, ya veo. 2 por 20, 40. Pero si lo multiplico por 2 al denominador, también por 2 al numerador. ¿No? Muy bien. Acá, ¿por cuánto hay que multiplicarlo para que me dé 40? ¿Por cuánto? A ver. Por 8. Entonces, arriba también por 8. ¿Ya? Entonces, mira, como aquí ya es homogéneo, X más 2X, ¿cuánto es? 3X entre 40 es igual a 48 entre 40. 40 con 40 se van. De aquí yo puedo decir de que X vale 16, porque el 3 pasa dividiendo. X es igual a ¿cuánto? A 16. Por lo tanto, la altura de la torre sería X más 2, o sea, 16 más 2. ¿Cuánto es? 18 metros. ¿Ya? 18 metros. Ya, muy bien. Gianfranco, ¿no? Mesías, ahí está. Varios ahí. Acero, cabezudo. Muy bien.
Camila Romero, ¿no? Muy bien, Rosa. Vamos a continuar, jóvenes. Observa la pregunta siguiente, la pregunta 8. Y la pregunta 8 es similar a la pregunta 4 de tu actividad domiciliaria. ¿Ya? Fíjate bien, la pregunta 8 es similar a la pregunta número 4 de tu actividad domiciliaria. ¿Está bien? Ya está. Profesor, es igual. Es igual, similar. Ahí, Es igual, ojo, profesor. mira, No. No, es es similar, ¿no? Me similar. cambié de datos. Ahí donde dice, ¿a qué distancia de la base de la torre se encuentra? Si esta mide 82, está en tu ejercicio propuesto. Pero en tu actividad domiciliaria, ese 82 ha sido cambiado por 62. ¿Ya? Muy bien. Pero es similar para que te guíe, ¿ya? Muy bien. Vamos a continuar entonces con la pregunta 8. A ver, pregunta número 8. A ver, pregunta 8. Una persona de 2 metros de altura, a ver, una persona de Profesor. 2 metros de altura, observa la parte alta de una torre. ¿Ya? Es parecido, ¿ves? Observa la parte alta de una torre. Ya. A ver, observa la parte alta de una torre. Listo. Con ángulo de elevación de 30. También es un ángulo conocido. Con un ángulo de elevación de 30 grados. ¿Ya está? Muy bien, chicos. A ver, ¿a qué distancia de la base de la torre se encuentra si esta mide 82? A ver. Está fácil, ¿ah? No es difícil. A ver, repito, ya dice, una persona de 2 metros de altura observa la parte más alta con un ángulo de elevación de 30 grados. ¿A qué distancia de la base? Ojo, ¿a qué distancia de la base? ¿No? La pregunta es, ¿a qué distancia de la base de la torre se encuentra? Entonces, esta distancia me está viendo. ¿A qué distancia de la base de la torre se encuentra si esta mide 82 metros? O sea, la torre es igual colocar 82 metros. ¿Ya? Muy bien. Fíjate bien. Entonces ya tenemos una parte de la torre que es igual a la altura de la persona. Si la altura de la persona vale 2, entonces aquí también le puedo colocar 2. Y para completar esto de aquí, ¿cuánto tiene que ser? 80, señor. 80. ¿Ya? Muy bien. A ver, chicos. Fíjate bien, ¿ah? Fíjate bien. Ahora, el que se pone a 30, ¿cuánto vale? ¿Te recuerdas el triángulo rectángulo? Tienes que saber, pues, el triángulo rectángulo. De 30, 90 y 60. El que se pone a 30 vale K. El que se pone a 60 vale K multiplicado por la raíz cuadrada de 3. ¿Ya?
Ahora, te pregunto, el que se pone 30, ¿cuánto vale? Ah, profesor, vale la constante K. Y el que se pone 60, porque este debe ser 60, debe ser K multiplicado por la raíz de 3. Entonces, ¿cuánto vale ese K? Ese K vale 80, pues. Ese K vale 80. Entonces, esta distancia sería 80 multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Y se acabó el problema, porque eso es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo, ¿no? Calcular a qué distancias de la base de la torre se encuentra esta persona. Se encuentra a X metros. Y Profesor. es igual a 80 raíz de 3. Me salió la 4. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en la pregunta 4 de tu actividad domiciliaria, ya no tienes por qué tener problemas. Pues. Ya está, ya prácticamente está. ¿No? Muy bien. A ver, en la pregunta 5 de tu actividad domiciliaria, ¿no? Se parece a la pregunta número 10 de los ejercicios propuestos. ¿Ya? Muy bien. Así es, sale 80 raíz de 3. Jóvenes, yo voy a resolver la pregunta 10, porque el tiempo se nos está acabando, parece. Sí, faltan 12 Ya, minutos profesor. todavía. Ya, pero voy a hacer Hay la que pregunta. hacerlo rápido. ¿Ya? O hago la 9, mejor hago la 9 y inmediatamente la 10 y ahí acabamos, ¿ya? Por el tiempo. A ver, veamos la pregunta 9. Todavía hay tiempecito. A ver, la próxima semana, jóvenes, vamos a reforzar más este tema, ¿ya? Vamos a reforzar más. Les pediría, por favor, de que ya tengan todo en la ficha, ¿ya? Para que ahí nomás en la ficha puedan resolver sus ejercicios, ¿ya? ¿Está bien? Voy a tratar de mandar el enlace para la próxima semana un día antes y también la ficha para que puedan ya imprimirlo y tengan a la mano, ya tengan todo, ¿ya? Muy bien. Entonces la pregunta 9. Vamos a ver la pregunta 9, ¿ya? Desde un punto del suelo se observa la parte superior de un poste. A ver, desde un punto del suelo se observa la parte superior de un poste con un ángulo de elevación alfa. Acercándose 5 metros hacia el poste, el nuevo ángulo de elevación es el complemento del ángulo. Si el poste mide 6 metros, calcular la tangente del ángulo alfa. Una pregunta muy interesante. Veamos, ¿ya? Veamos acá. Rapidito. El tiempo nos va a ganar para esto. A ver, desde un punto en el suelo se observa la parte superior de un poste. ¿Ya? Primero vamos a colocarle acá y por acá el poste. Ya. Desde un punto en el suelo, de aquí, desde un punto en el suelo, se observa la parte superior de un poste. Ya, fíjate bien, ¿ah? No pierdas aquí la mirada. Se observa la parte superior de un poste, a ver, con un ángulo de elevación alfa. Muy bien, con un ángulo de elevación alfa. Acercándose 5 metros hacia el poste. Entonces de aquí, me voy a acercar 5 metros hacia el poste, ya hasta acá. ¿Ya? 5 metros hacia el poste. ¿No? El nuevo ángulo de elevación es el complemento del ángulo alfa. Ya. A ver, ustedes que están en primero, ¿qué es el complemento de un ángulo? El complemento de un ángulo es lo que le falta al ángulo para ser igual a 90. Yo te digo, ¿cuánto es el complemento de 60 grados? ¿Cuánto le falta a 60 para llegar a 90? 30, ¿sí? O sea, va a ser 90 menos 60 es igual a 30. Entonces, por acá dice que si se acerca 5 metros, el nuevo ángulo de elevación es el complemento del ángulo alfa. El complemento, ojo, el complemento del ángulo alfa viene a ser 90 menos alfa. Entonces, este ángulo viene a ser 90 menos alfa. ¿Me dejo entender? Ya está. Si el poste mide 6 metros, ¿ya? Muy bien.
Si el poste mide 6 metros, calcular la tangente del ángulo alfa. Me piden a mí la tangente del ángulo alfa. ¿Ya, jóvenes? Ahora, presta bastante atención, ¿ah? Por favor. Miren, fíjate bien. Si este ángulo vale 90 menos alfa, ¿cuánto tiene que ser esta abertura? Tiene que ser alfa, pues. ¿Por qué? Porque la suma de estos dos ángulos tiene que ser 90. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? O sea, alfa más 90 menos alfa, alfa más 90 menos alfa, alfa con alfa se van, porque este es positivo y este es negativo, es igual a 90. Pues. La suma de estos dos ángulos agudos tiene que ser 90 grados. Muy bien. Entonces, no te olvides, si este ángulo vale alfa, el de aquí también vale alfa. No se sabe nada de este de aquí, ¿no? Le voy a colocar X. Esta distancia le voy a colocar X. ¿Qué deseo yo? Ah, yo deseo calcular la tangente del ángulo alfa. A ver, chicos, alfa está en este ángulo y también está por acá. Veamos qué sucede, ¿ya? Mira, tangente de alfa en la figura grande, en toda la figura, la tangente, ¿a qué es igual tangente? Tangente es igual, ojo, tangente es igual a qué? A cateto opuesto, que es 6, ¿entre quién? El cateto adyacente, que viene a ser 5 más x, o x más 5. Pero también la tangente del ángulo alfa, ahora en este gráfico chiquito, acá en este gráfico, en este pequeño triángulo, la tangente de alfa, ¿a qué es igual? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Viene a ser x dividido entre 6. ¿Ya? Mira, seguidamente, ¿qué vas a hacer aquí? Formates una ecuación. Lo multiplicas en aspa. A ver, multiplicamos por acá. 6 por 6, ¿cuánto es? 36. Es igual x por x, x al cuadrado. O si no, colócale así, mira. Ya está, mira. Sería x por x más 5. ¿Ya? Mira, fíjate bien con lo que estoy diciendo, ¿ah? Si ustedes encuentran cuánto vale x, ya saben lo que me están pidiendo, que es la tangente de alfa. Chicos, aquí hay un producto, mira, acá hay un producto de dos números, ¿ah? Ojo, acá hay un producto, aquí hay una multiplicación, un número x, y este número le gana en 5 al otro. Porque este x más 5 le está ganando en 5 a x, es obvio. Entonces, aquí tengo que buscar dos factores, tal que uno sea mayor que el otro en 5. ¿Cuáles son esos factores? Ojo, mira, así, por tanteo. ¿Cuánto es? A ver, para que sea 36. ¿Ah? A ver, x por x más 5. ¿Cuánto es? 4 por 9, pues. 4 por 9. 4 por 9. ¿Cuánto es 4 por 9? 4 por 9 es 36. Pero 9, ¿en cuánto le gana 4? Le gana en 5. ¿Ah? ¿Por qué? Porque este señor, tengo que darle la forma, pues. Porque x más 5 le gana en 5 a x. Entonces acá, x por x más 5. ¿Cuánto vale x? X vale 4. ¿Sí o no? El menor es x y acá el menor es 4. X vale 4. Si x vale 4, 4 más 5, ¿cuánto es 4 más 5? 9. Ahí está. Entonces se dice de que aquí, de que x, a ver, de que x es igual a 4. Por lo tanto, me están pidiendo a mí la tangente del ángulo alfa. ¿Y la tangente a qué es igual? Tangente a qué es igual? A x entre 6. O sea, 4 entre 6. Mitad, mitad. Mitad, 2, mitad, 3. Esta es la respuesta. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Vamos a hacer la última preguntita, ¿ya? Porque la pregunta 10 es clave para desarrollar la pregunta 5 de tu actividad domiciliaria. Y presta bastante atención, por favor. ¿Ya? Voy a borrar por acá.
A ver, esta parte se ve mejor, parece. Esta parte se ve mejor. ¿Ya? A ver, rapidito. La pregunta número 10. Voy a darle lectura, ya dice. La pregunta 10 es similar a la pregunta número 5 de tu actividad domiciliaria. Dos ciudades, escuchen, dos ciudades A y B. A ver. Dos ciudades. A ver, dos ciudades A y la ciudad B. Dos ciudades A y B. Dos ciudades A y B se encuentran separadas por un camino recto que mide 2, a ver, 2 que multiplica, a ver, raíz de 3 más 1 kilómetro. ¿Ya está? Muy bien. Desde un avión que vuela la línea que separa ambas ciudades. Por acá, jóvenes, por aquí va a haber un avión. Un avión que está volando, ¿no? Por el camino de ambas ciudades. ¿Ya? Por aquí hay un avión. ¿Ya? Muy bien. A ver, rapidito nomás, ¿ya? Listo. Por acá hay un avión. Listo. Ya. Un avión que vuela la línea que separa ambas ciudades. Se los observa con ángulos de depresión de 30 y 45. O sea, de aquí se está observando con ángulos de depresión de 30 con 45. ¿Ya? Y para que exista el ángulo de depresión, por acá tiene que ver cosa, una línea horizontal. Entonces, acá se lo observa con 30 y acá se lo observa con 45. Si este ángulo vale 30, este señor también tiene que ser 30. Si este ángulo vale 45, este ángulo también tiene que ser 45. ¿Ya? Pregunta, ¿a qué altura está volando el avión? Me preguntan aquí por la altura del avión. ¿Ya? Muy bien. A ver, presta atención. Ya está todo el gráfico ya. Toda esta distancia que separa a ambas ciudades, toda esta distancia es 2 que multiplica a la raíz cuadrada de 3 más 1 kilómetro. ¿Ya? Muy bien. Ahora mira, en un triángulo de 30 y acá 60, el que se opone a 30, ¿cuánto vale? ¿Vale K, sí o no? Vale K. El que se opone a 60, ¿cuánto vale? K multiplicado por la raíz de 3. Ahora, en un triángulo de 45, nos pasamos a esa parte, mira, esta parte, a esta parte, en un triángulo de 45 y acá también 45. ¿Cómo son los catetos? Estos catetos tienen que ser obligatoriamente iguales. Si este vale K, entonces aquí también vale K. ¿Ya? Ahora mira lo que voy a hacer. Voy a sumar estas dos cantidades. K multiplicado por la raíz de 3. Mira, K multiplicado por la raíz de 3. K por raíz de 3. ¿Más quién? Más K. Entonces, ¿qué estoy hallando aquí? Estoy hallando la distancia de ambas ciudades en función de K. Pero aquí me dan como condición, como dato, de que la separación de ambas ciudades es 2 por la raíz de 3 más 1. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué se repite aquí? A ver, ¿qué se repite? La constante K. Sale la constante K y ¿qué me queda? Raíz de 3 más 1 igual a 2 que multiplica la raíz de 3 más 1. ¿Quién se puede cancelar? Se va esta expresión. Se va y se va. ¿K cuánto vale? K es igual a ¿cuánto? K es igual a 2. Como K vale 2, entonces ya se sabe a qué altura está volando el avión en ese instante. ¿2 qué? 2 kilómetros. Ya está. Entonces, la pregunta 10 sale la B. ¿Ya? Respuesta 2 kilómetros. Muy bien, joven. ¿Ya? Profesora, quiero terminar la clase. ¿Cómo? Quiero terminar la clase. Ya acabamos, chicos. Ya acabamos. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Ya acabamos, jóvenes.
Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Cuídense bastante, ya no vemos jóvenes. Chao, profesor. Todavía no va a llegar el Ah, video. Chao, profesor, profe. profesor, Me gustó la clase. A mí también. Ya, nos vemos.